Hola, mi nombre es Noel. Bienvenido a mi canal de YouTube. Si estás escuchando esto por el podcast, Dios te bendiga. Yo sentía que el Espíritu Santo me hablaba hoy en este día. Me decía, Noel, tienes que crear más contenido en español. Tienes que declarar lo que Dios ha hecho en tu vida. Realmente la razón por qué empecé este canal de YouTube y por qué empecé el podcast de Eden es porque yo quería hablar y testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida y compartir un poco de lo que he aprendido en el lugar secreto con Jesús, con el Espíritu Santo. Tengo 27 años. Yo nací y crecí en el Evangelio, quizás como muchos de ustedes, pero realmente ha sido de 3 años acá que he tenido realmente una experiencia y un conocer de quién es el Espíritu Santo. Entonces, Eden Podcast nació de ese deseo. El canal de YouTube salió de ese deseo de compartir, de hablar, ese deseo que Dios tiene, que su corazón arde, porque nosotros seamos su habitación. Y he hecho creo que 2 episodios de mi podcast en español. Pero ahora he sentido de parte de Dios que tengo que hacer más. Y no sé por qué razón, pero yo no hice este podcast, ni hago TikToks, ni hago nada por ser visto, o por los seguidores, o por ser influencer. Solamente lo hago casi por todo lo contrario. Yo quisiera que si una sola persona viera y una persona fuera tocada porque el Espíritu Santo me da, sería suficiente. Pero no sé por qué razón cada vez que hago contenido en español se hace casi como un poquito popular. No diría viral, pero me ha ido bien cuando hago contenido en español. Pero yo realmente a veces no me siento cómodo hablando español porque aunque es mi primer idioma, soy estadounidense, así que a veces batallo, se nota que no hablo español así como alguien de Latinoamérica, alguien nacido en México. Pero yo sentía tan fuerte el Espíritu Santo hablar en mi vida hoy que necesito testificar, conviene testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida y específicamente a la gente habla hispana. Yo tengo 27 años, tengo 3 años casi sirviendo en un ministerio de español. Soy líder de alabanza por la gracia de Dios. Entonces, pues sí tiene sentido de que haga contenido en español, a veces por la inseguridad de cómo digo las cosas, de cómo vayan a pensar la gente, de que hablo, el miedo a veces me ha detenido. Pero yo sentí esto tan fuerte de parte de Dios y la verdad es que no tengo no voy siguiendo ningún guión. Solo he pedido al Espíritu Santo que me guíe al hablar de todo lo que voy a hablar en este video. Mi historia comienza como, ya dije, como muchos de ustedes, yo nací y crecí en el Evangelio. Crecí en un hogar cristiano. Mis padres conocieron de Cristo antes de que yo naciera. De hecho, mi papá dejó su vida detrás completamente. Hubo un cambio radical en él. Y ahora vengo a nacer en un hogar cristiano. Crezco en la iglesia. Y desde pequeño iba viendo y escuchando historias de avivamiento del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo. Desde muy pequeño veía a mis padres no solo asistir a la iglesia, pero ellos tenían un estilo de vida donde ellos buscaban de Dios, donde ellos oraban, donde ellos, pues sí, vivían una vida en secreto. Oraban, ayunaban, hablaban en lenguas. Yo veía que mis papás danzaban en la iglesia. Yo de niño pensaba que eso era completamente normal, hasta cuando fui a la primaria. Cuando entré a la escuela, yo nací en un pueblo, pero fui a la escuela en otro cuando nos mudamos por causa de trabajo de mi papá. Y cuando empecé la escuela, empecé en ese pueblo.
Y este pueblo es un pueblo muy católico. Cuando empecé a ir a la escuela y conversar con mis demás compañeros de clase, me di cuenta que mi iglesia no era normal, que mi forma de alabar a Cristo y mi forma de ir a la iglesia, de ser iglesia, no era normal para todo el resto del mundo. Lo que yo había considerado, porque no había conocido algo más, de repente se me hizo raro y me sentí aislado de los demás. Además de que yo era casi el único hispano en toda la escuela. Crecí con ese pensar. Ya esa semilla había brotado de que no era como los demás. Y sé que eso puede sonar como algo tan pequeño, pero realmente llegó un pensamiento, un pensar que yo siempre sería rechazado y que yo era diferente a los demás y que eso era malo, que yo no quería ser diferente a los demás. Y no fui a entender por qué eso era tan importante hasta años después. Yo me interesé de pronto por la música creciendo. Y mi papá tocaba en la alabanza, mi papá era maestro de escuela dominical, mi papá cortaba la yarda en la iglesia, mi papá predicaba, lo que fuera mi papá hacía. Mi mamá era maestra de escuela dominical, maestra de niños, maestra de adolescentes, maestra de jóvenes. Yo crecí viendo a mis papás en liderazgo y eso me llamó mucho la atención. Yo amaba a Jesús. Yo realmente de todo mi corazón amaba a Jesús, porque mis padres me inculcaron eso. Desde muy pequeño yo recitaba escrituras enteras, salmos enteros, que realmente hay algunos versos que aún me acuerdo completamente de memoria, como Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, también nosotros teniendo un derredor tan grande, no de testigos, despojémonos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero yo era un niño de 5 años, 6 años hablando y diciendo eso. Así que yo sé que amaba a Jesús. Y yo, en mi inocencia yo pensaba que eso era el todo. Yo de niño me acuerdo que agarraba mis peluchines y los sentaba en la sala y yo me ponía a predicar. Yo quería ser como un predicador. Yo veía al predicador, veía al pastor predicar y yo llegaba a la casa e imitaba lo que veía. Yo era un niño que amaba a Dios. Pero un día todo cambió y todo nunca fue igual. Me acuerdo que un día en la escuela alguien me introdujo a la pornografía. En ese tiempo era cuando los celulares no eran inteligentes. Era creo que un teléfono Motorola, de esos que se abren como los cacahuates. Pero tenía una foto que no debí ver a los 8 años. Y esa foto me marcó de por vida. Y fue el comienzo de el pecado que fue introducido a mi vida. Yo al instante sabía que eso no era bien y me sentía horrible al verlo visto. Pero también dentro de mí algo despertó, una curiosidad por conocer y ver más. Mis papás son inmigrantes, ellos emigraron a ese país. El propósito era que yo naciera aquí, regresar a México y un día Dios, yo creo, yo iba a decidir si quería ser ciudadano americano o ciudadano mexicano. Pero por alguna razón, por los planes de Dios, por el propósito de Dios, se quedaron aquí. Y digo eso porque cuando los papás de uno son inmigrantes, cuando vinieron de lugares pobres, de pobreza, yo creo que ellos siempre quieren que uno tenga lo mejor. Mis papás siempre querían que yo tuviera lo mejor. Siempre quisieron apoyarme. Entonces, a veces una decisión que ellos tomaron
por tratar de hacerme bien y darme cosas que ellos no tenían, fue casi lo peor que me pudieran haber dado. Me acuerdo que a los 13 años me regalaron un celular y mi primer celular es un iPhone. Era el primer iPhone que había salido. Me acuerdo, tenía como 13 años y no tenía señal, pero se podía conectar a través de la red de Wi-Fi. Y de repente esos recuerdos, esas imágenes que había visto de niño de 8 años, empezaron a llenar mi mente de nuevo. Y la curiosidad me empezó a llevar a buscar sitios, a buscar cosas, imágenes que no debería estar viendo. Y ahí fue donde encontré la pornografía por la primera vez. Y lo que era la masturbación. Y me acuerdo que me sentí tan terrible, pero tenía tanto miedo porque no quería que me quitaran el celular y no quería que mis papás estuvieran disgustados conmigo. Así que hice lo que cualquier otro niño hubiera hecho, escondí eso. Y yo le pedía perdón a Dios. Me acuerdo que creciendo yo siempre quería agradar a Dios y ahora había algo que yo tenía que esconder de Dios. Y mi relación con Dios fue cambiando poco a poco. A los 13 años también empecé a interesarme por la música. Me acuerdo que empecé a tocar. Realmente nadie pensó que iba a tocar ni a cantar, pero yo me propuse en mi corazón porque la gente no pensaba que yo podría hacerlo. Yo decidí que yo iba a demostrarles a todo el mundo que yo sí podía hacerlo, que yo sí podía tocar música. Y me acuerdo que empecé a aprender la guitarra y empecé a tocar en el grupo de alabanza. A esa edad se me acercan unos familiares, mis papás, mi tío, que estaba pastoreando, y me dijeron, sabes, si quieres tocar en la iglesia tienes que bautizarte. ¿Quieres bautizarte? Y realmente yo entiendo el propósito de la pregunta, pero yo lo tomé como, si no me bautizo no voy a tocar. Y realmente para mí yo no entendía ni sabía lo que era el bautismo. Mi relación con Dios no estaba bien porque había pecado oculto en mi vida. Y dije, pues me voy a bautizar porque obvio que quiero seguir tocando. El tocar me daba como un sentimiento de satisfacción, de que yo estaba haciendo algo para Dios. Y yo de pronto me empecé a enfocar toda mi energía en aprender a tocar guitarra, aprender a tocar instrumentos y hacer algo para Dios, porque realmente dentro de mi corazón todavía estaba ese niño que quería agradar a Dios. Y yo pensé que Dios iba a estar agradado con mis acciones. A los 16 años empecé a predicar. Prediqué mi primera predica a los 16 años. Y me gustó. Creo que a los 15 años, 16 años, empezamos a ir a otra iglesia donde no creían en el mover del Espíritu Santo para hoy. Y comencé a preguntarme muchas cosas, a dudar muchas cosas, porque ellos decían que las personas que yo había visto caer desde niño, cuando yo era niño, veía gente caerse en el altar, gente oraba por predicadores, evangelistas oraban por la persona y la persona se caía. Y ahora me estaban diciendo que eso no era bíblico y que las lenguas no eran bíblicas y que las lenguas ahora ya no existen porque ya tenemos la Biblia. Y comencé a dudar muchas cosas. Y me acuerdo que en ese tiempo mi pastor de jóvenes me mandó un video. Y ese video era una prédica como nunca había escuchado una prédica. Me acuerdo que esta prédica me marcó la vida a los 15 años, que sentí realmente que estaba dando mi vida a Cristo otra vez. Era una predicación de Paul Washer y la predicación se llama Mensaje a la Juventud o Mensaje Radical a la Juventud. No me acuerdo realmente cómo se llama. Era un mensaje traducido al español, pero yo lo busqué en inglés y fue una prédica que me sacudió. Realmente sabía que no estaba bien con Dios. Esa predicación me trajo una convicción y un deseo de vivir mejor.
pero también despertó en mí un hambre por servir a Dios y por predicar. Me acuerdo que mi primera predicación, fue casi letra por letra la misma predicación que él predicó. Y la gente quedó asombrada en mi manera de discursar, en mi manera de hablar, porque realmente siempre he tenido un talento para las palabras, para hacer versos, para platicar. Desde muy niños, y mis papás me inculcaron pasar enfrente, dar mi texto. Entonces a mí no me es incómodo pararme enfrente de personas y hablar y comunicar algo. Pero realmente no era mi predicación, pero me había asombrado tanto. Y en mi corazón ya había amargura sobre ciertas personas. Entonces yo dije, esta predicación la voy a copiar, la voy a hablar, porque hay gente que necesita escuchar esto, necesitan saber esto. Entonces me copié casi palabra por palabra, línea por línea, frase por frase, esa prédica. Y todos quedaron como impactados. Y realmente desde que pasó eso, me empezaron a hablar más para predicar, para todo. Pero había algo que no me estaba dejando en paz, porque a la vez estaba predicando, estaba ministrando, estaba viendo, queriendo servir a Dios, estaba activo en el grupo de jóvenes, pero aún dentro de mí había algo que yo sabía que no estaba bien delante de Dios. Había pecado en mi vida. Yo, a la edad ya de 16 años, era completamente adicto a la pornografía. Y llegó al punto que ya la pornografía no fue suficiente, ni la masturbación. Yo fui al siguiente nivel. Y todo esto mientras yo estaba sirviendo en una iglesia. Pero siempre había ese miedo en mí de ser rechazado por la gente y de que la persona me hicieran a un lado. Y realmente empecé yo no entendía, pero estaba siendo un ídolo de lo que yo hacía. Todo lo que yo hacía para Dios se convirtió en un ídolo para mí. Y yo pensé que si no tenía eso, no tenía nada con Dios. Yo pensaba que servir a Dios era predicar. Yo pensaba que servir a Dios era tocar en un grupo de alabanza. Entonces yo me aferraba a eso porque era lo único que sabía de Dios. Yo realmente no conocía el amor de Dios, no conocía el Espíritu Santo. Solo sabía que la gente no me rechazaba cuando veía el talento que tenía para hacer esas cosas. Pero mi talento, mi habilidad, ni siquiera podía salvarme en el momento que llegaba la tentación. Y yo veía como a otras personas en la iglesia se les daba lugar, y yo sabía que iban a fiestas, yo sabía que las cosas que hacían fuera de la iglesia. Entonces yo dije, bueno, ellos están dejándoles hacer lo que ellos quieran. Yo no puedo hablar de lo que yo estoy pasando. Yo me acuerdo que a veces, después de un fin de semana completo de haberme hundido en el pecado, lloraba. Había noches que no dormía, que yo le prometía a Dios, esta va a ser la última vez, Dios. Porque yo sentía dentro de mí una convicción. De hecho, cuando yo tuve relaciones sexuales por la primera vez, yo sentí que algo salía fuera de mí, y no entiendo, pero yo sentía un vacío que yo me sentía que estaba muerto en vida. Y empecé a deprimirme completamente. Yo no hallaba la felicidad, por más que yo trataba de servir a Dios, por más que yo trataba de predicar, había algo en mí que no me dejaba, y no entendía que era la misericordia de Dios que me amaba, que me quería convencer de pecado. Hasta que llegó el día que yo no pude más y decidí hablar con alguien. Y yo quisiera hablar con un joven que está escuchando esto. La mejor persona en que tú puedas confiar es tu propia familia. Son tus papás. Antes de ir a hablar con cualquier persona,
el diablo me había engañado tanto que mis papás me iban a rechazar, que me iban a decir cosas. Entonces yo, en lugar de ir con mis papás, fui con un pastor al tiempo y platiqué de esas cosas y hablé de esas cosas con él y le dije: sabe, pastor, necesito hablar con usted. Yo era muy cercano al pastor y la pastora y hablé con ellos y les dije: yo he tenido relaciones sexuales, yo estoy completamente adicto a la pornografía y necesito ayuda. Y básicamente lo que ellos me dijeron en ese momento es que a veces eres tentado y la tentación siempre va a estar, pero tú necesitas orar y necesitas orar y ya, fue todo lo que me dijeron. Realmente no, yo quise sentirme aliviado, pero por alguna razón no me sentía aliviado. De hecho, me sentía peor porque yo realmente pensé que iba a pasar algo, porque yo estaba poniendo mi confianza en un hombre. Ahora no culpo al pastor que me dijo esto, ni siquiera le guardo rencor. Realmente yo me doy cuenta ahora que yo estaba poniendo mi confianza en un hombre que es hecho de carne, de hueso, que es tentado como yo, que tiene pensamientos como yo, que tiene inseguridades como yo. Estaba confiando en una persona esperando que él pudiera liberarme cuando yo no sé qué le estuviera pasando en su vida en ese momento. Y un día, cuando menos pensaba, cuando hubo un desacuerdo entre el pastor y yo de esa iglesia, de esa congregación, me bajó del ministerio, me bajó de tocar y dijo que la explicación de que yo no podía tocar es porque yo estaba en pecado. Y eso fue como un golpe tan profundo para mí, porque yo realmente lo único que tenía, que yo sentía que me acercaba a Dios, era la música. Y de un momento a otro me has quitado eso. Y yo no sabía quién era yo en la iglesia. Sentía que no tenía propósito y todos esos sentimientos de rechazo vinieron otra vez hacia mí. Empezó a crecer un rencor por cosas que ya pasaron, pero realmente no creo que es conveniente hablar de todo eso, porque son traumas que ya olvidé, son cosas que ya perdoné, pero pasé mucho dolor y me lastimaron mucho en esa iglesia. Al punto que yo, cuando empecé a ir al colegio, eh, fui a un colegio comunitario por 2 años. Realmente ya no me importaba nada. O sea, yo ya estaba harto. Entonces yo empecé poco a poco, iba a la iglesia, pero cuando fui a la universidad, busqué la universidad más lejos que pude. Me enamoré de una universidad y yo quería irme lo más lejos posible para no tener que ir a la iglesia. Y sabía, al momento que yo estaba lejos, yo no iría a la iglesia y me iba a alejar de todo. Pero pasa que ese tiempo yo tengo un accidente automovilístico, el verano antes que me voy a la universidad, y realmente fue un milagro de Dios que salí ileso. Pero yo sentía que Dios me estaba hablando y hubo un miedo dentro de mí y yo empecé a buscar de Dios, empecé a orar, empecé a leer la Biblia, empecé a querer afirmarme. Y yo le dije a mis papás: no quiero ir a la universidad, quiero ser misionero. Yo quiero ir al ministerio, yo quiero ir a una escuela bíblica, yo quiero ya afirmarme en Dios. Y ellos me dijeron, y de hecho no los culpo, yo entiendo ahora. Sé que todo fue el propósito de Dios, especialmente porque todavía no ha pasado lo peor de mi historia. Yo sabía que era el propósito de Dios. En ese momento no entendía por qué mis papás se ponían tanto, pero yo sé ahora que ellos solo querían lo mejor para mí. Ellos querían que yo estudiara. Entonces dije, bueno, voy a ir a estudiar, pero cuando termine yo voy a ir a un instituto bíblico, yo voy a ser misionero, porque yo amo a Dios. Entonces me voy a la universidad y ya ni siquiera tengo ese deseo de estudiar. Yo dije, voy a ir a lo que voy.
voy a ir a estudiar. Si hago amigos, está bien. Si no hago nada de amigos, está bien también. Pero yo me voy a enfocar en lo que es Dios. Y me entré en un momento tan duro en la palabra de Dios. Yo buscaba sabiduría, buscaba teología. Estaba estudiando, en mis tiempos libres estudiaba teología. Estudiaba Spurgeon, a Whitefield, a todos los teólogos americanos, estadounidenses, también a John Wesley. Estudiaba también a los padres de la iglesia, lo que le dicen como San Agustín. Todo eso estudiaba y en la universidad dije, bueno, si no voy a ir a la escuela bíblica, voy a empezar un estudio bíblico aquí. Entonces empecé a predicar, empecé a leer mi Biblia, ahí donde todos me veían, y yo fui radical en mi propio pensar, pero no tenía un conocimiento de quién era Dios. Yo solo no entendía en el momento, pero era mi propia inseguridad que yo quería atraer gente hacia mí, porque yo no entendía en ese momento, no entendía siquiera que aunque yo tenía un buen deseo de servir a Dios, realmente el que yo estaba más interesado en servirme era a mí mismo, atraer personas hacia mí, a ser visto. Y pues por la gracia de Dios, gente empezó a seguirme, empecé un estudio bíblico, eh, empecé a ir a la iglesia con gente americana, llegué a ir a una iglesia de vaqueros, pero encontré mi hogar en una iglesia bautista. Entonces, durante mi tiempo de universidad, mi primer año dije, pues voy a estar fiel, no voy a hacer amigos, nada, voy a enfocarme solo en las clases. Para el siguiente año, de la nada, no sé ni cómo comenzó, pero empecé a salir a los bares, empecé a, a tener amistades, salir a fiestas, porque realmente me convertí realmente en lo que todos hacen ahí. Y todo ese rencor que yo no había desechado, toda la gente que no había perdonado, era una puerta abierta y de repente empecé a tener los mismos pensamientos, a ver las cosas otra vez que no quería ver. Y por más que yo intentaba ver, o no ver, perdón, por más que yo intentaba dejar de ver pornografía, dejar de buscar relaciones, siempre caí en lo mismo. Yo escuchaba predicadores como Paul Washer que hablaban fuerte, predicaban fuerte, y yo decía, esto me va a quitar la idea. Yo necesito que me hablen así, que me digan que soy que soy un humano vil, que soy un pecador. Yo pensaba que eso me iba a despertar a la realidad, pero realmente no me acercó nada a Dios. Y yo entre más teología sabía, mientras más podía explicar qué significaba cada palabra, por más que estudiaba el hebreo, no me cambiaba el corazón. Mi corazón todavía estaba inclinado al pecado. Y me frustré, dije, pues ya no, es imposible esto. Y se me olvidó el sueño de ir al ministerio, se me olvidó el sueño de ser misionero. Todo eso se me fue olvidando. Y empecé a vivir una vida como se vive en la universidad. Una vida alejada de Dios. Pero Dios nunca se dio por vencido conmigo. Por más lejos que yo fui. Yo llegué a estar, de hecho, tocando en bares. Cuando alguien vino hacia mí, me predicó la palabra. Algunos amigos míos en la universidad empezaron a ir a la iglesia y yo empecé a regresar a ir a la iglesia. De hecho, nunca había completamente dejado de ir a la iglesia, pero no en la iglesia donde iba, yo veía a las mismas personas que iban a la iglesia, ir a los bares, tomar. Entonces para mí fue algo de lo más cómodo, porque todo lo que yo crecí, que mis padres me decían que no hiciera, ellos hacían y les iba bien. Entonces yo dije, realmente todas esas eran reglas, eran religión. A mí me gusta aquí, porque tengo libertad, aquí hablan muy bonito, predican muy bonito,
los pastores que predicaban ahí sabían mucha teología, sabían mucho acerca de la Biblia. Realmente las iglesias bautistas, amo las iglesias bautistas, el amor que ellos tienen por la palabra. Pero no podía negar quién era yo. Empezó a abrir mi corazón como un deseo de regresar a Dios. Y esto no fue lo mejor para mí, pero la iglesia se enteró que yo tocaba guitarra, cantaba en los bares, y yo cantaba en los bares, me daban $200 por cantar. Entonces la iglesia me dijo, bueno, te vamos a pagar por tocar aquí. Yo, ni siquiera siendo realmente cristiano, ni siquiera estando bien con Dios, me invitaron a tocar y me estaban pagando. Entonces yo realmente encontré comodidad en esa iglesia. Pero había cosas que no me dejaban. Yo sabía que no estaba bien delante de Dios. Y aunque yo había caído en el pecado, había cosas y sustancias que no podía tocar porque yo sabía que tenía unos padres que estaban orando por mí. Y me acuerdo que había alguien en la iglesia que hacía ministerio en la escuela, en la universidad donde iba. Yo me uní a ese grupo universitario de ministerio. Y me acuerdo que él siempre hablaba mal de la gente que es pentecostal, y yo crecí pentecostal. Entonces yo crecí y me di cuenta que eso no era muy bien aceptado. Pero por más que yo pensaba, había algo que no encajaba conmigo, porque yo veía cómo mis papás hablaban en lenguas. Yo había visto cómo la gente se caía bajo el poder de Dios. Entonces yo dije, todo esto o es mentira o ellos están mintiendo. Entonces yo empecé realmente a estudiar teológicamente, históricamente, la historia de la iglesia, de las lenguas, de milagros, todo eso. Y me acuerdo la crisis que yo tuve cuando me di cuenta que históricamente todas las iglesias provenían de la iglesia católica. Fue como un shock para mí, porque yo siempre pensé que no sé qué pensé, pero hubo un punto donde dije, esto no se puede conocer por mente humana. Y empecé a decir, bueno, si esto es algo que Dios es de Dios, ¿por qué no le pregunto a Dios? Y todo ese tiempo yo estaba tratando de ir a la iglesia, pero aún estoy luchando con esto en secreto. Ya no tengo confianza en la gente de la iglesia, porque cuando le conté a alguien sobre mis dudas, cuando le conté algo, confesé mi pecado, fue usado en mi contra. Entonces ya realmente no quería dejarme ir a la iglesia, no quería confiar en la iglesia, especialmente en las iglesias hispanas. Yo en ese tiempo estaba como que me cansé de las iglesias hispanas, y yo realmente veía muchas cosas que a mí me gustaban de la iglesia americana, pero entre ellos había ese liberalismo. Realmente lo reconozco. Hay un liberalismo en muchas iglesias americanas que no hay en las iglesias hispanas. Yo podía vestirme como yo quisiera, pudiera tocar en el bar el sábado, y tocar alabanza el domingo. Entonces había mucha comodidad, pero Dios empezó a quebrar eso en mí. Y conocí a una persona en la universidad, y nunca me olvido de este momento, que yo entré a la oficina donde ella trabajaba y sentí algo que no había sentido en años. Y yo no sabía en ese momento, pero era la presencia tangible de Dios en esa oficina, en esa habitación. Y cuando yo entré, lo único que se me ocurrió era decirle, ¿eres cristiana? Dijo, sí, ¿cómo lo sabías? Y dije, no me lo vas a creer, pero yo sentí algo fuerte cuando entré aquí. Yo sentí mucha paz. Y me dijo, ese es el Espíritu Santo. Y resulta que era nueva en la universidad, empezó a buscar una iglesia, y le dije, pues yo voy a una iglesia, soy líder de alabanza ahí.
y me dijo, bueno, ¿a qué iglesia vas? Y me dijo, bueno, voy a la iglesia bautista. Y me recuerdo que ella me dijo, bueno, ¿eres cristiano o tienes una relación con Dios? Y le dije, pues no lo mismo. Y ella me preguntó de nuevo, ¿a la iglesia que tú vas son guiados por el Espíritu Santo? ¿Is it spirit led? Y dije, bueno, sé que soy el líder de alabanza, pero había muchas cosas que ella hablaba que no tenían sentido. Y realmente yo discutía con ella y decía, no, esto no puede ser. Y me dijo, Noel, yo he visto cómo los ciegos vuelven a ver. Yo he visto cómo piernas crecen, yo he visto que brazos crecen, yo he visto milagros, yo he visto el poder de Dios. Y me dijo, algo más te voy a decir, tú tienes un llamado para ministerio, el Espíritu Santo te está llamando al ministerio. Y yo le dije, no puede ser, yo estoy contento con mi vida que tengo. Dijo, Noel, hay mucho más. Si tú conoces el Espíritu Santo. Entonces me empecé a acordar de lo que había visto creciendo, mis papás orando, buscando de Dios. Y realmente eso tocó mi corazón y dije, tiene que haber algo más. Hay algo más. No puede ser solo esto. Y yo pensaba, esta muchacha está loca. Pero su forma de vivir era tan distinto a cualquier persona que había conocido en mi vida. No había otra persona que había conocido en mucho tiempo que pudiera ver y decir, esta persona es cristiana. Me recordaba tanto a mis papás, que no había forma que tú los conozcas y pensar que son iguales al resto del mundo. Había algo en ella que yo no entendía, pero era una unción que ella tenía, era una unción que ella tiene, pues. Y empezó a redarguir mi corazón y dije, ¿sabes qué, Dios? Estoy cansado de buscar esto en mi propia lógica, en mi propia seguridad. Yo necesito conocer que tú eres verdad. Necesito conocerte. Si esto de hablar en lenguas es verdad, yo quiero que tú me lo enseñes. Y realmente no pasó de la noche a la mañana. En la universidad donde iba estaba localizada cerca del Big Bend. Es una región montañosa en Texas. Uh, y yo me iba después de clase, cuando no tenía clase, me iba a esas montañas y me perdía. Literalmente me iba y me perdía. Y yo empezaba a orar en lo poco que yo sabía. Y después de clase yo caminaba hasta la iglesia. La iglesia siempre estaba trancada, pero yo tenía una rutina de salir de clase y caminaba hasta la iglesia. Y yo oraba todo ese camino, era como una milla y media. Casi un kilómetro por decir, y yo oraba y realmente no tenía oración como así grandiosa, solamente hablaba con Dios y decía, Dios, yo siento que no te conozco, yo siento que algo está pasando, yo sé que te amo, pero yo no te conozco y yo quiero conocerte, yo tengo tantas dudas y realmente a lo mejor es mi ego que necesita saber, que necesita ser correcto. Yo realmente tanto deseaba tener la razón que no estaba reconociendo quién Dios era. Y yo dije, Dios, estoy cansado de tener la razón. Si esto es verdad, yo quiero experimentarlo. Y me acuerdo que un día yo estoy subiendo una montaña y frecuentaba esa montaña porque no había un camino que te guiaba. Literalmente tenías que trepar. O sea, tenías que subirte, o sea, no había camino trazado ni nada. Entonces era muy difícil que alguien me interrumpiera, porque a veces caminaba llorando y gritaba así, Dios, y de repente alguien venía y los asustaba. Yo creo, esta persona está loca. Pero en ese día yo me fui a esa montaña porque no quería que nadie me interrumpiera. Y empecé a gritar, Dios, quiero conocerte. Anhelo conocerte, yo no sé quién eres. Y de repente de mi boca empiezan a salir palabras, empieza a formar sílabas que no entiendo. Y empiezan a rodar lágrimas por mi rostro. Y cierro mis ojos y digo, no, tengo que parar esto. Estos son mis emociones. Y por más que yo intenté parar, era como que mi lengua estaba conectado. Realmente estaba desconectado de mí y empecé a hablar en lenguas por primera vez. Y cerraba mis ojos y empecé a ver una persona que yo conocía en la universidad. Y yo veía algo como
íntimo de su vida, que como algo que estaba haciendo en secreto. Y yo me asusté, realmente me asusté, dije, ¿qué fue eso? Y fui y esa noche le hablé con la muchacha y dije, me pasó esto, ¿qué es esto? Me dijo, es una visión. Y de ahí todo empezó a cambiar, empecé a buscar de Dios y me dijo, esa muchacha me dijo, se llama Ana, dijo, tú tienes un ministerio en Él, busca de Dios, busca el Espíritu Santo, busca intimidad con el Espíritu. Y esas son palabras que no hacían sentido para mí. Me acuerdo que el semestre antes de que empezara la pandemia, me fui a casa por las vacaciones de invierno y fuimos a visitar a mi hermana. Mi hermana fue a la Universidad de Texas A&M. Ella iba a una iglesia en Bryan, y fuimos a su iglesia. Y yo estaba alabando y yo realmente estaba buscando a Dios en ese tiempo. Pero me acuerdo que yo en ese tiempo me habían ofrecido un trabajo en la iglesia donde iba, de pastor de jóvenes, y me iban a pagar una casa y todo. Entonces yo estaba pensando, pues esto es mi ministerio, esto es lo que voy a hacer. Me acuerdo que me fui a casa un día y dije, pues voy a ir a casa y empiezo a llenar mi tanque de gasolina. Y alguien se me acerca en la gasolinera. Tenía una playera que decía Hijo de Dios. Decía Lord's Child en inglés, que es Hijo de Dios. Y me dijo, ¿qué significa esa playera para ti? Y dije, bueno, pues yo creo que soy creado en la imagen de Dios. Y le di una respuesta realmente para impresionarlo. Y vi que no estaba impresionado con mi respuesta. Y me dijo, ¿sabes que Dios tiene un ministerio para ti? Era una persona que realmente no había visto mi vida. Y le dije, pues sí, pues qué raro que me dice eso porque estoy en una iglesia y me están ofreciendo un trabajo de pastor de jóvenes. Y luego me dice, bueno, ¿a qué iglesia vas? Y dijo, voy a una iglesia bautista aquí en este pueblo. Dijo, pero tú no eres bautista. Dijo, tú no eres bautista. Tú sabes que ellos no creen como nosotros creemos. Y dije, ¿cómo sabes esto de mí? O sea, ¿cómo sabe eso? Y yo realmente no entendía. Y me dijo, el ministerio que Dios tiene para ti, necesitas orar para dirección. Y fue todo lo que me dijo. Me quedé muy como asombrado, poquito asustado, la verdad. Pero yo me acordaba de todo eso y decía, pues yo estoy listo para lo que tú digas, Dios. Yo pienso que ese es mi ministerio. Y fui a casa, me acuerdo que fuimos a la iglesia de mi hermana. Mi hermana iba mi hermana asistió a la Universidad de Texas A&M en College Station. Ella iba en una iglesia en Bryan y fuimos a esa iglesia. Y después del servicio, un varón se me acercó, era un varón afroamericano. Era el único que no era hispano en toda la iglesia. Y se me acercó y me dijo, yo he visto tu cara antes. Y le dije, yo nunca te he visto en mi vida. En mi vida, viejo. Y bueno, dijo, bueno, pues a lo mejor fue una equivocación, discúlpeme. Y va y da la vuelta a la iglesia y luego como que veo que de repente se para y voltea y empieza a caminar hacia mí otra vez y me dice, no, yo me acuerdo donde te he visto, dijo, yo tuve una visión acerca de ti, el Señor tiene una palabra para ti. Me dijo, tú has estado escondiéndote de Dios. Tú has estado corriendo al ministerio que Dios tiene para ti porque te sientes avergonzado de todo lo que has hecho. Pero te quiero decir que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para ti y que no tienes que correr del ministerio porque tú estás a punto de ver cosas en Dios que nunca habías pensado y nunca habías creído. Y empiezo a llorar porque me dijo, tu pasado no te descalifica. Dios es el quien te califica. Dios es el que te está llamando y no importa lo que hayas hecho en tu pasado. Dios te ama. Y me dijo algo más, dijo, y no te preocupes sobre buscar novia, buscar pareja. Dios tiene una persona indicada para ti. Y yo me acuerdo que empecé a llorar y no
No sabía en ese momento, pero era palabra profética hacia mí. Y fue todo lo que yo necesité. Cuando regresé a la universidad, dije yo voy a aceptar este trabajo porque este es mi ministerio. Conocí a una muchacha, tenía una muchacha, había una muchacha en la iglesia donde asistía que era conocida y de repente empecé como a salir con ella. Dije, bueno, todo se está cumpliendo. Esta es la persona que Dios tiene para mí. Este es el ministerio que Dios tiene para mí. Fácil, ¿verdad? Dije, wow, qué confirmación de Dios tan hermoso. Voy a tener casa, voy a tener todo aquí. Y de repente viene la pandemia. Y la persona que yo pensé que me iba a acercar a Dios, me llevó de nuevo al pecado. Y realmente yo le doy gloria a Dios porque hubo un momento donde yo pude haber hecho algo y no lo hice. Porque había una convicción dentro de mí que no me dejaba. Pero yo sabía que a esa persona no le había agradado eso y tuve que dejar eso. Y a mí me dolió porque yo pensé realmente que era el propósito de Dios y quedé confundido. Cuando empieza la pandemia y ni siquiera pude graduarme de la universidad y me hallo en casa y digo, ¿para qué fue todo esto? De repente el trabajo que me ofrecían en la iglesia ya no estaba. La persona que yo pensé que era la indicada para mí terminó. Esa persona no me quebró el corazón, pero el regresar a ese pecado me quebró el corazón realmente. Porque yo pensaba que por fin había hecho algo. Y la depresión de ver fallado a Dios otra vez después de que Él me había dicho una palabra tan hermosa, de poder haber sido yo tan tonto, escoger la persona que no era la persona indicada y de correr otra vez el pecado. Esa depresión, ese ciclo me llevó de vuelta a lo que había hecho siempre. Regresé a casa derrotado. Pero dije, bueno, pues voy a hacer un intento más. Empecé a escuchar sobre una escuela que me habían recomendado se llamaba Cristo para las Naciones. Y me puse a investigar más. Me acuerdo que hice mi primer semestre por línea por causa de la pandemia, pero luego dije, pues voy a ir. Y el agosto antes de que me fuera, un amigo mío que había crecido conmigo me invitó a una iglesia. Y yo le dije, pues vamos. Le dije a mi hermana, vamos. Yo había crecido con ese amigo, lo conocía desde niño. Y me acuerdo que él me invita a la iglesia en esa ocasión. Y nunca volví a ir porque cuando llegué a la iglesia era en plena pandemia, estaba lleno la iglesia. De pared a pared no podías ni caminar de tanta gente que ve ahí. Era la inauguración y me dijo mi amigo, se llamaba Samuel. Dijo, pues ven, están buscando músicos. Me acuerdo que él tocó y el grupo de alabanza de la iglesia estaba ahí y veía cómo la gente danzaba. Y yo hace como años que no había visto eso. Entonces yo dije, esta gente está loca realmente. Y eso ya había sido después de yo haber experimentado el Espíritu Santo en lenguas, de haber experimentado la profecía. Y veía a esta gente que gritaba en lenguas y que danzaba y brincaba. Yo decía, esto es una falta de respeto, esto está completamente fuera de lugar. Y pues dejé de ir, dije, no, esos están demasiado locos, no quiero volver jamás. Y no fui. Y de repente yo llego a inscribirme en nuestra universidad. Bueno, es la escuela bíblica, Cristo para las Naciones. Me acuerdo que estoy orando mucho. Conozco a una persona de ahí, le pregunto cómo está el ambiente. Y de repente empezamos a tener conversaciones que no llevaron a nada bueno. De repente yo llego a la escuela y literalmente el primer día que estoy en la escuela, entro en el auditorio
Y yo siento una presencia tangible de Dios tan fuerte en ese lugar que yo empiezo a llorar, empiezo a gemir. Y alguien se me acerca y me toca por detrás de la espalda y me dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti y va a sanar todas tus heridas y te va a limpiar. Y empiezo a llorar, a llorar, a llorar. Y por fin sentía una felicidad y sentía algo dentro de mí que dije: este es el lugar. Nunca había sentido tan fuerte así el Espíritu Santo. Y no sé cómo explicarlo, pero esa misma noche yo caigo en pecado de fornicación con alguien de esa misma escuela. Y así empezó un ciclo donde yo empecé a ir a esa escuela y de repente yo sentía el poder de Dios. Yo corría hacia el frente, yo me tiraba, yo me humillaba delante de Dios y yo le adoraba. Y me acuerdo que había un muchacho ahí que danzaba y yo le decía: eso se me parece tan fuera de lugar. Y me contó su testimonio y empezó a cambiar mi perspectiva y entendía que la gente era movida por el Espíritu Santo. Yo decidí darle libertad a ese Espíritu Santo, pero yo realmente solo buscaba un toque de Dios. La razón por que yo había ido a la escuela bíblica es porque yo quería un ministerio para mí. Yo realmente no me quería rendir a Jesús. Y Jesús, en su misericordia, Él me permitía sentir el Espíritu Santo fuerte. Pero yo no podía dejar esa vida secreta porque realmente nunca llegué a hablar con nadie. Siempre lo ocultaba, siempre escondía esa parte dentro de mí, esa lucha. Y yo realmente llegué a ese lugar y dije: esta es mi oportunidad para ser libre. Me inscribí en un curso de libertad, un curso, una clase para ser libre de la pornografía. Y yo dije: esto voy a ser bien, voy a ser libre. Pero realmente empecé un ciclo donde yo iba, me arrodillaba, sentía el Espíritu Santo, buscaba de Dios y de repente caía en el pecado y sentía que era cada vez peor, hasta que llegué a un punto donde no reconocía realmente qué estaba pasando en mi vida. Y llegué a una desesperación y llegué a hacer cosas que yo no entendía y que yo nunca pensé hacer. Y yo no entendía cómo yo podía sentir la presencia de Dios, cómo yo podía ver cosas, ver visiones, ministrarle a otras personas y vivir en pecado también. Yo no quería vivir en pecado, pero por más que yo intentaba soltar ese pecado, sentía que era más fuerte que yo ese deseo. Y me sentía un esclavo completamente y yo no sabía qué hacer hasta que el día llegó que alguien me reportó a la escuela. Y yo tuve que ir y me tuve que enfrentar a la escuela porque alguien decidió confesar el pecado en que yo estaba, porque también era parte, era persona afectada y realmente era una relación muy tóxica. Y yo llegué a ese momento y tuve tanto miedo. Pero dije: yo voy a aceptar todo lo que me digan porque yo realmente quiero ser libre. A la vez había sido un alivio que me hubieran descubierto. Pero déjame decirte que no esperes hasta que seas descubierto. Dios te está dando oportunidad ahora de dejar esa doble vida antes de que sea demasiado tarde. De pronto, al pasar unas semanas, tomaron la decisión de que yo no podía estar en el colegio. Ya decidieron que no era lugar para mí y pues me despidieron del colegio. Yo recuerdo que cuando recibí esa noticia me dieron una semana para mudarme. Como fue un despertar, yo no reconocía qué había hecho con mi vida. Dije: Dios, todo esto lo hice porque yo quise agradarte. Yo quería agradarte a ti. Yo vine a esta escuela, yo busqué tu presencia porque yo quería hacer algo por ti. Yo intenté darte mi vida. Yo pensé que si yo venía aquí, tú me ibas a quitar este pecado. Yo solo quería agradarte a ti. Yo solo quería hacer algo por ti. Yo solo quería agradarte.
pero ni siquiera puedo hacer eso. Entonces, en mi desesperación, yo pensé que la mejor solución para ese problema era ya dejar de existir. Y yo sentí que ya estaba muerto en vida. Me acuerdo que hablé con mis papás, le dije, había gastado todo mi dinero, todos mis ahorros en esa escuela. Y le tuve que llamar a mis padres y decir, saben que me van a mandar a casa de vuelta, pasó esto. Y el dolor que sentí mis padres, el dolor que causó que mi padre tuviera una reacción de decirme, yo no quiero que vuelvas a la casa. Me sentí tan rechazado en ese momento, que sentí que cada vez que yo trataba de hacer las cosas bien por Dios, me iba peor. Ni siquiera mis padres me querían. Ni siquiera me querían en la escuela bíblica. Y yo pensé que eso era sinónimo con que Dios ya no quería nada que ver conmigo. Dije, ya esta vez fallé a Dios demasiado. Ya no quiero estar aquí, ya no quiero vivir. Recuerdo que mis compañeros de habitación empezaban a orar por mí. Se pasaban turnos despiertos, asegurándome que yo no hiciera algo para quitarme la vida, para lastimarme. Pero llegó una noche que estaba solo, que le tocó a mis amigos trabajar, y yo me acuerdo que yo me subí a mi camioneta y yo busqué todo mi apartamento por un cuchillo, una navaja, y no la hallé. No sé si mis compañeros la escondieron o fue la gracia de Dios, pero dije, me subí a mi carro, dije, voy a manejar en la autopista a toda velocidad, y cuando yo vea un tráiler voy a ir y voy a chocar con ese tráiler a toda velocidad, y ojalá no sienta nada, porque ya estoy cansado de vivir. Yo no quiero vivir toda mi vida. Toda mi vida le he fallado a Dios, y Dios ya no quiere nada que ver conmigo. Dios ya no me va a usar, mi vida no tiene sentido. Yo tuve la oportunidad, ni siquiera sintiendo el poder del Espíritu Santo pude cambiar. Y yo me subí a esa camioneta. De repente no sé qué pasó dentro de mí. Yo sentí que algo dentro de mí clamaba y decía, yo quiero vivir. Yo quiero vivir algo dentro de mí. Clamaba a gritos que no lo hiciera. Entonces yo corrí sin dirección. Y dije, Dios, yo no quiero morir. Por favor, Dios, ayúdame. Envía a alguien. No sé, Dios, yo no quiero vivir. Me acuerdo que de la nada aparece una camioneta y dice seguridad al lado, y alguien baja el vidrio y me dice, ¿tú estás bien? Y dije, no me estoy bien, necesito oración. Y un hombre calvo se baja y tenía un acento como ruso, no sé, era de Sudáfrica. Yo no sabía eso en un momento, pero me acerca, me dice, ¿tú estás bien? ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Qué te pasa? Le dije, no sé, y no sé por qué vino las palabras a mí, pero ni siquiera sabía lo que significaba esto, pero dije, necesito liberación. Y él se queda atónito y me mira, me dice, ¿cómo sabías que soy ministro de liberación? Le dije, yo ni siquiera sé qué es liberación. Y él me lleva a un edificio del colegio y abre la puerta y me lleva a una habitación. Y él empieza a decirme que Dios me ama y que hay un espíritu de muerte que me quiere matar, y que lo que va a pasar me va a dar mucho miedo, pero él no va a dejar él no se va a ir de mi lado hasta que todo pase. Y me empieza a guiar una oración,
Y de repente empiezo a escuchar voces dentro de mí que hablan por mi boca. Y Él empieza a reprender espíritus. Y yo empiezo a sentirme mareado y empiezo a vomitar. Literalmente empiezo a vomitar y empiezo a gruñir. Realmente no perdí el sentido en ningún momento. Era como si estuviera viendo todo desde una perspectiva de tercera persona. Y siento que mi cuerpo se va desfalleciendo y me dice: no te des por vencido. Yo te amo y no te voy a dejar solo. Entonces pasa todo ese momento y me dice: no se ha ido todo, pero necesito que vayas a tu habitación y que solo leas la Biblia, no escuches nada de música mundana. Tira todos si tienes artículos, tíralos, aviéntalos. Y yo me fui a mi habitación y el día siguiente me invita a su iglesia. Y es una iglesia donde van pura gente de África y yo veo y siento algo diferente ahí, pero a la vez siento miedo porque yo sé que voy a experimentar lo mismo que experimenté esa vez. Y Él empieza a orar por mí otra vez, empieza a orar por mí otra vez, empieza a pasar lo mismo. Y yo veo a otras personas que están siendo liberadas y empiezo a ver a personas cómo se mueven como si fueran culebras en el piso. Y yo pienso: no puede ser esto real, no puede ser que esto estaba en mi cuerpo. Y Él me dice: no te voy a dejar irte como entraste. El diablo te quiere destruir, pero Dios te ama. Y a mí no me importa lo que hayas hecho. Hay esperanza para ti. 2 horas después, abro mis ojos. Y por primera vez empiezo a sentir una libertad. Y me preguntan: ¿cómo te sientes? Digo: quiero correr. Y me dijo: corre. Empiezo a correr por las bancas y las sillas. Y abro la puerta del salón. Porque era un salón donde rentaban. Y salgo fuera. Y eran en Dallas. Casi en el centro de Dallas. Y veo el cielo de noche. Y yo sé que en Dallas no hay estrellas, pero juro que esa noche yo veía las estrellas. Y esa semana todo empezó como a agarrar un color. Nunca me había sentido tan libre. Sentía como que algo dentro de mí había desaparecido por siempre y para siempre, y que ya no podría atormentarme ya más. Pero vuelvo a la realidad otra vez y tengo que aparecer ante el consejo de la escuela. Y deciden que tengo que irme. Y de repente todo ese sentimiento de rechazo empieza a regresar a mi vida. Y mis papás me llaman y me dicen que regrese a casa. Entonces yo me voy a casa sin ni un centavo en la bolsa, con deuda de la escuela. Y tengo que empezar de nuevo. Tengo que ir otra vez con familiares que no saben nada. Y me acuerdo que llego a casa, mi mamá me dice: amigo, es que tú ya tienes que buscar casarte. Y me acuerdo que le dije: ¿quién se va a querer casar conmigo? Y me acuerdo que en esos días yo lloraba, no hacía nada pero llorar. Mis papás todas las noches oraban conmigo, pero yo no dormía, yo lloraba. Y mi papá me preguntaba, yo creo que se desesperaba y decía: ¿por qué lloras? Y yo le dije: porque Dios ya no me va a volver a usar en mi vida. Yo tuve la oportunidad de ser usado por Dios y nunca la perdí para siempre. Ya nunca Dios me va a usar. Y yo en ese tiempo pensé: voy a vivir con mis papás el resto de mi vida. Yo no quería hablar con nadie, no quería tener amistad con nadie. Bloqueé a bastantes personas. Pensé en irme a México y ya desaparecer. No quería estar aquí. Esos pensamientos pensamientos suicidas empezaron a entrar otra vez a mi vida. De nuevo comencé a caer en la pornografía.
empecé a buscar personas con que tener sexo, pero eso no podía, me fue tan difícil porque pues vivía bajo el techo de mis papás. Y un día me manda un mensaje mi amigo Samuel, me dice: ven a la iglesia conmigo. Dijo, estaban buscando músicos. Y yo en ese tiempo ya casi eran 2 años que no tocaba un instrumento. Y le dije: Samuel, yo no voy a tocar. Y Dios ya no me va a usar. Y él me dijo: bueno, así, whatever. Pero ven a la iglesia. Y yo iba a la iglesia con mis papás, a la iglesia donde me habían lastimado tanto. Y yo trataba de estar bien, pero no me sentía a gusto ya en esa iglesia. No quería que ellos supieran lo que había pasado. No hablaba con nadie. Nadie sabía lo que había pasado. Entonces cuando Samuel me invitó a la iglesia, como él no sabía nada, yo quise irme con él porque dije, güey, era una iglesia donde nadie conoce lo que había pasado. Entonces por fin le acepté la invitación. Me acuerdo que mis papás fueron a México y aproveché la salida para ir a esa iglesia a conocer. Y creo que fue cuando realmente comencé a entender el poder de la adoración. Porque yo entré a ese lugar y cuando Samuel tocó un canto, cuando él cantó Agnus Dei, yo sentí una presencia tan fuerte de Dios que me tumbó a mis rodillas y empecé a llorar. Y no podía pararme. Y no me acuerdo realmente qué fue la predicación. Pero me acuerdo que el pastor dijo: los que quieran pasar al frente por oración al altar pueden pasar. Y yo me sentía dentro de mí y decía: yo no soy digno. Yo no soy digno de pasar al altar. Yo soy sucio. No puedo pasar. Entonces escucho unos pasos y siento una mano sobre mi hombro y una voz de mujer me dice: el Espíritu Santo va a descender sobre ti y te va a sanar. Y va a sanar todas tus heridas y va a sanar tu corazón. Y yo empiezo a llorar y escucho los pasos y escucho el micrófono acercarse. Y yo empiezo a pensar: no, no ores por mí, no ores por mí. No sabes, no me conoces, no sabes lo que he hecho. De repente siento otra mano sobre mí. Escucho la voz del pastor en el micrófono. Y luego siento que mueve el micrófono hacia un lado y empieza a decirme todo lo que había pasado en los últimos 6 meses atrás. Empieza a decirme todo lo que yo había vivido, lo que había experimentado. Y me dice que Dios va a poner un fuego dentro de mi corazón y que me va a llevar al ministerio otra vez. Que Dios me va a usar de nuevo. Y mi corazón se quebrantó en ese momento y empecé a llorar. Porque nunca había conocido a este pastor. Lo había visto una vez antes de eso. Ni siquiera Samuel, que era mi amigo, conocía lo que había pasado. Nadie sabía, aparte de mis padres, nadie de mi familia sabía lo que había pasado. Pero el Espíritu Santo me conocía y me empezó a hablar. Y yo me quebranté y yo sabía que ese era el lugar donde yo quería ir, a la iglesia. Aunque yo iba con mis papás, yo cuando podía iba a esa iglesia y yo decía: no voy a hacer amigos, yo voy a ir a lo que voy a ir a adorar a Dios. Y yo empecé a sentir una presencia de Dios tan hermosa, tan fuerte como no había sentido. Y me empecé. Aún con todos mis pecados y todas mis tentaciones, en mi cuarto, en mi habitación, en lo secreto, cuando nadie me veía, a veces hasta las 2, 3 de la mañana yo ponía música y yo adoraba a Dios con todo mi corazón y cantaba.
con todo mi corazón y buscaba la presencia de Dios. Me despertaba en la mañana, a las 5 de la mañana a orar. Aún batallando con ese pecado, pero yo quería sentir esa presencia de Dios y me estaba volviendo un adicto a esa presencia. Y un día el pastor se me acerca, me dice, Samuel, me dice que tocas la alabanza, que tocas guitarra. Y le dije, pastor, yo no sirvo para ser usado por Dios. Yo no vine a esta iglesia a eso, con todo respeto. Yo no quiero una posición. Y de pronto un día se me acercó otra vez después de la iglesia y le dije, pastor, yo no. Le dije lo mismo, pastor, y fui honesto, yo estoy luchando y yo estoy adicto a la pornografía. Yo no puedo subirme al altar. Yo ya sé lo que es jugar con Dios y ya sé que no puedo jugar con Dios. Me acuerdo que él y un hermano empezaron a orar por mí en ese momento. Y fue completamente distinto a lo que había experimentado antes. Me sentí apoyado y me dijo, vamos a estar orando por ti. Y yo luché tanto con eso porque en mi corazón había un deseo de hacerlo de nuevo. Porque yo pensaba que nunca iba a tener la oportunidad y de pronto tengo una oportunidad. Me acuerdo que proclamaron ayuno de 21 días en la iglesia y dijeron, toda persona que quiera unirse a este ayuno se puede unir. Y yo en mis tiempos ayunaba. A veces yo trabajaba en construcción en ese tiempo y yo ayunaba pero nunca había ayunado con una iglesia así. Entonces me uní al ayuno de 21 días. Y yo trabajaba en construcción y todo el día me la pasaba sin comer, solo tomando agua. Y al séptimo día me acuerdo, era un lunes de oración y yo pasé al altar y dije, Dios, si tú realmente quieres que yo te adore, yo quiero ser libre de esto. Yo no quiero ser un adicto a la pornografía. Yo no quiero subir a tu altar en pecado. Yo no quiero subir a tu altar y ministrar con una vida oculta de pecado. Yo no quiero hacerlo, Señor. Y de repente sentí un dolor en mi pecho, un ardor como un fuego que quemaba dentro de mí. Sentía que me estaba ahogando, que iba a tener un ataque de corazón. Realmente sentía que iba a tener un paro cardíaco. Y como puedo, llamo por auxilio, empiezan a orar por mí y algo sale en esa noche. Y de esa noche hasta acá, yo he sido libre de esa atadura. Lo que he entendido a pesar de tiempo es que ser libre no significa que nunca vas a ser tentado, pero ya no estás bajo la obligación de cometer ese pecado por impulso. La tentación siempre va a haber, pero yo empecé a buscar como un loco la presencia de Dios. Empezaba a ayunar, me despertaba a las 5 de la mañana, a veces sentía que me despertaba a las 6 de la mañana, 2 de la mañana. En todo tiempo yo escuchaba alabanzas, yo adoraba en mi habitación, en mi cuarto, y yo buscaba como un loco la presencia de Dios. Llegaba a la iglesia como 1 hora antes, 2 horas antes de que la iglesia comenzara, y estaba buscando la presencia de Dios. Y eso era antes de que yo me subiera al altar. El día que yo me subí al altar, el día que yo empecé a cantar, yo me acuerdo que me quebrantaba y me tiraba como un niño. Y la gente hasta el día de hoy no entiende por qué yo adoro la forma que yo adoro. ¿Por qué me entrego todo? Porque a veces me tiro, me arrodillo, me tiro de rostro. Es que no entienden de dónde Dios me ha sacado. Ellos no saben lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios me sacó de lo más oscuro, me rescató de la muerte, me libertó. Y yo he conocido en estos 3 años lo que es el Espíritu de Dios. He conocido tener una intimidad con Dios que nunca pensé que iba a tener. Y todo fue gracias a un Dios que nunca se dio por vencido conmigo. Ese tiempo ha pasado muchas pruebas y luchas, pero siempre he hallado
de vuelta mi conexión con el Espíritu Santo. Y cada vez que yo me alejo de la comunión con Dios en la intimidad, empiezo a caer en depresión. Yo he llegado a un punto que no puedo vivir sin la presencia de Dios. Si yo no tengo una conexión con el Espíritu Santo, después de tiempo empiezo a deprimirme, empiezo a caer en pecado de nuevo, empiezo a ser tentado. Y cuando yo entro en esa comunión con el Espíritu Santo, siento que soy uno con el Padre y recuerdo quién soy. Al verme ministrar, al verme alabar, al verme adorar, la gente no entiende mi pasado, no sabe lo que he pasado. Pero yo soy prueba de que Dios redime, de que Dios levanta, no importa qué tan bajo hayas caído. Dios te ama y Él tiene un propósito para tu vida. Él no se ha cansado de sacarte del fango. Él te va a rescatar, Él te va a liberar vez tras vez. Pero entrégale tu vida, búscalo en intimidad, porque la vida que Dios te quiere dar es mucho mejor que la doble vida que tú quieres vivir. Suelta todo lo que te ata. Busca a Dios de corazón. Es lo que yo quisiera gritar. Yo quisiera que la persona que esté viendo este video, que esté escuchando este testimonio, sea mucho mejor que yo. Yo no quiero que te pase todo esto lo que me pasó a mí, para que tú entiendas quién es Dios, que usted tenga una convicción de quién es Dios en su vida. Dios te ama. Dios te ha llamado. Yo no sé cuál sea el propósito de Dios para tu vida, pero yo sé que Él te puede redimir. Si tú no has ido a la iglesia, si has dejado la iglesia, si has dejado el ministerio, regresa. Dios te está llamando de nuevo. Él te ama y Él te está llamando como hijo pródigo. Y va a derramar una adoración de ti cuando quebres ese vaso, cuando quebro lo más valioso para ti. Lo más valioso para mí era ser reconocido. Cuando yo quebré eso, fue realmente cuando yo quise esconderme de Dios, que Dios me estaba llamando más. Cuando más dije: Dios, escóndeme, no quiero ser visto por los demás. Y he vivido una vida que ya no quiero ser visto. Yo quiero que Él sea visto a través de mi vida. Y no he sido perfecto. Dios me ha tenido que liberar varias veces, vez tras vez. Y realmente tengo que llegar al fin de esto. Y a lo mejor hago una segunda parte, pero todo lo que quiero decir es que Jesús te ama. Él está locamente enamorado de ti. Él tiene un plan y un propósito para tu vida, y Él nunca se va a cansar de amarte, de buscarte. Entrégale tu vida, ríndete a Él completamente, búscalo en intimidad, préndete en fuego, préndete con ese fuego del primer amor y búscalo, busca la presencia de Dios, busca una intimidad con el Espíritu Santo. Solo eso te va a llevar a lugares donde nunca imaginaste poder llegar. Lo que he visto milagros, he visto sanidades, he visto demonios salir de personas, he visto a personas sanadas. He visto visiones, he tenido experiencias con el Espíritu Santo que si yo te contara no me lo creerías. Yo sé que Dios es real. Ahora camino y adoro con una convicción. Aunque no siempre quiera subirme al altar a adorar, yo sé quién es Dios. Yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Y aun si Dios no me hubiera dado esa posición, yo aprendí a adorarlo en el secreto, porque Él es Dios. Porque yo no necesito una plataforma para adorar, porque si la gente supiera, hay veces que la gente se burla de mí y no entiende que a mí no me hace daño eso, porque ellos si entendieran de dónde Dios me sacó, sabrían que no me importa lo que la gente piensa de mí. Yo cuando me acuerdo de esto, hasta quiero llorar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero solo quiero terminar diciendo que Dios te ama. Y quiero decirte que Dios tiene un propósito para tu vida, y solo lo vas a hallar buscando la presencia de Dios. La presencia de Dios no la puedes, no puedes, no puedes escaparte de ella. No puedes esconderte de la gloria de Dios. Si Dios te amó, Él no se va a cansar de amarte. Ríndete a Él, por favor. Y que mi testimonio sea de testimonio para ti. De lo que Dios ha hecho en mí, Él lo va a hacer por ti. Y aún más grandes cosas va a hacer por ti. Dios te ama. Y Él quiere transformarte. Él quiere llevarte a un lugar de intimidad con Él. Búscalo. Búscalo con todo tu corazón y lo vas a hallar. Lo vas a hallar. Porque Él está cercano a los que le buscan.
los que le buscan de corazón. Tu ministerio no quizás se vea como tú quieras verlo, pero yo estoy caminando aquí en libertad, soy libre del pecado. No es que no sea tentado, no es que no peque, pero soy libre del poder del pecado, soy libre de la influencia de Satanás en mi vida, soy libre de la depresión, soy libre de la ansiedad, soy libre de ese deseo de ser visto, soy libre para adorarle en espíritu y en verdad. Y soy libre para buscar, tengo acceso a la presencia, aún después de todo lo que yo he hecho malo, aún después de todo mi pecado, aún después de todos mis errores, tengo acceso a la presencia de Dios y yo soy cambiado, yo soy transformado. Hay una diferencia en mí que si tú me conocieras años atrás no creerías que soy la misma persona, porque Dios ha cambiado completamente lo que soy y me ha dado el privilegio de pararme en un altar y de adorarle. Muchas personas piensan que eso es fácil para mí, no lo es, lo más difícil para mí, pero lo hago con todo mi corazón porque yo sé que tengo una carga por eso. Es algo que no me deja. Dios me salvó literalmente para adorarle. Hay una canción que se llama Vivo para adorar. Realmente eso es mi propósito. Esa canción me conecta con la presencia de Dios porque cada vez que la escucho recuerdo que Dios salvó mi vida por el único propósito de adorarle. Mi propósito en esta tierra, aún antes de que yo naciera, Dios sabía todo lo que iba a hacer, todos mis pecados, Él supo todo lo que iba a hacer y me escogió a mí, sabiendo todo lo que yo iba a hacer, me escogió a mí para adorarle, a mí que no tengo la mejor voz, a mí que no soy el mejor guitarrista, me escogió a mí de entre millares, de detrás de las ovejas, porque yo aprendí. Pero yo también aprendí a adorarle en secreto antes de que la gente me viera, solo para Él, y por eso hoy lo sigo haciendo. Hoy sigo adorándole cuando nadie me ve, porque Él me amó cuando nadie me vio. Él me rescató, Él me libró cuando no era nadie. Él se agradó en mí, Él me visitó en mi habitación antes de yo siquiera visitar una iglesia. Y Él te va a visitar a ti si tú lo buscas de todo corazón. Y Él va a quebrar toda cadena y toda atadura de Satanás la va a romper. Eso lo pido en el nombre de Jesús, que toda atadura sobre tu vida sea rota en el nombre de Jesús. Que todo pecado con que tú has luchado sea roto en el nombre de Jesús. Que Dios hable identidad en este momento sobre tu vida. Tú eres un adorador, tú eres un predicador, tú eres un evangelista, tú eres profeta, tú eres una profetisa, tú eres una... El diablo no va a cumplir su propósito en ti. El diablo no tiene poder para detener el propósito de Dios sobre tu vida. Y en el nombre de Jesús, toda atadura de Satanás rota en este momento en el nombre de Jesús. Toda mentira que Satanás ha hablado sobre tu vida rota en el nombre de Jesús. Tú tienes propósito, tú tienes un llamado. No importa qué tan bajo hayas caído en el pecado, no importa cuánto tiempo llevas sin asistir a la iglesia, no importa la gente que habló de ti, no importa la gente que te quitó el ministerio. No, el ministerio no es de la persona, no es de la gente para dártela, es de Dios para dártela a ti. Él te va a llamar, Él te va a comisionar, y si Él lo hizo una vez, Él lo va a hacer otra vez. No importa cuántas veces hayas caído y no importa cuántas veces caigas, si tú buscas de todo corazón la presencia de Dios, si tú te rindes en este momento, Dios te va a levantar. En el nombre de Jesús, yo te pido, Jesús, por cada persona que ve este video, por cada persona que escucha este testimonio, que tú hables a su corazón en este momento, que lo liberes de cada cadena, Padre, y que lo llames de vuelta, y que lo llames y lo encuentres, que tengan una experiencia contigo, con el Espíritu Santo en este momento, que empiecen a sentir la presencia de Dios arropándole, que sientan la presencia de Dios abrazándolos en este momento, quebrantándolos, sanando toda herida en el nombre de Jesús, sanando toda dolencia, toda amargura se tiene que ir, toda persona que te dañó fue por el propósito de Dios. Y si sigues aún con vida, es que Dios tiene un propósito para ti. Padre, te pido que llames ese propósito, que tú des visión, Padre, que hables en sueños, que hables por medio de la persona. Hay gente que está viendo esto, que tiene un llamado y se ha alejado, y yo te pido, Espíritu Santo, que tú lo llames, que ellos empieza a quebrantar el Espíritu Santo, empieza a romper, oh Espíritu Santo, y levanta. El Espíritu Santo te va a levantar, te va a levantar.
Y esta vez va a ser distinto. Esta vez va a ser de intimidad. Y esta vez va a ser bien. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Te adoro, te amo, Jesús, porque tú eres digno. Amén. Si quieres reconciliarte con Dios, solo di esta oración. Padre, te pido perdón por mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Hoy quiero reconciliarme contigo. Hoy quiero volver a tus caminos. Recíbeme de nuevo, Padre, y lléname de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Y si quieres aceptar a Cristo, repite esta oración. Padre, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que estoy apartada de ti, pero hoy quiero conocerte. Hoy quiero rendir mi vida a ti. Te reconozco como Señor y Salvador y pido que tu Espíritu Santo entre en mi vida y que me transforme para siempre. Quiero dejar mi vida atrás, todo lo que he conocido, y quiero conocerte a ti. Me rindo en este momento y te declaro mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús. Amén. Y si has orado cualquiera de esas oraciones, déjame decirte que la mejor decisión que vas a tomar en toda tu vida es reconciliarte con Dios o llegar a los pies de Cristo. Es lo mejor que puedas hacer. Por favor, deja un comentario. Quiero que sepas que Dios te amó a ti. Él escogió, Él te formó en su imagen y semejanza para que tú fueras portador de la gloria de Dios. La presencia de Dios, la plenitud de la presencia de Dios quiere habitar en tu corazón, porque Dios te ama. Para eso, ese es tu propósito. Así que Dios quiere hacer de tu corazón su hogar. Invítalo. Es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Es saber que soy amado no por algo que pueda hacer, pero por quién soy a Dios y lo que valgo ante Dios. Y bienvenido a la familia en Cristo. Te amo.